Hoy se decidió, allá en Estados Unidos, el jurado decidió culpabilidad en contra de Genaro García Luna por las cinco acusaciones por las cuales se enfrentó ese juicio García Luna. Un juicio que de repente así nada más pues se acortó totalmente. Es algo interesante. Se acortó totalmente y justamente vino a cortarse cuando empezó a salir, inclusive raspado, el actual gobierno. Bueno, no el actual gobierno de López Obrador, sino López Obrador en sí, y Gabriel Regino, que en aquellos años, cuando el rey Zamada dijo que entregó dinero a Gabriel Regino, ¿sí?, era subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública cuando López Obrador era jefe de gobierno de la ciudad, del Distrito Federal de la Ciudad de México. Bueno, vale la pena aquí hacer todos estos comentarios porque, miren, ahorita van a dar las 10 de la noche, muy tarde para hacer este video que les estoy presentando de opinión en serio, pero quería buscar por varios medios, pues lo que estaba trayendo de reacción esa decisión del jurado de Estados Unidos. Y bueno, pues ya de antemano ya comenzó el linchamiento en redes sociales por parte de los adoctrinados de la 4T en contra de Calderón, ¿sí? Y ahora que sigue es Calderón, aquí y allá, era algo de esperarse, era algo de esperarse. Pero me parece que más allá de lo que digan los detractores, porque por ejemplo vi que entrevistaron a Santiago Krill, y Santiago Krill pues dice y sostiene que quien haya violado la ley, pues que se le castigue, sí, tal cual, que se le lleve a cabo el proceso, tal cual, órale como va, sí, pero obviamente pues todos tienen que pasar por el debido proceso. ¿Sí? Entonces, pues no se puede agarrar y decir ya, poner como culpables a quien quieran, así nada más, ¿no? Y máxime cuando el propio presidente López Obrador puso como una de las posibilidades en su propia mañanera de que Felipe Calderón no supiera lo que estaba haciendo Genaro García. De todo se ha hablado en los medios, no los voy a aburrir con lo que describiendo lo que han estado diciendo políticos y lo que se ha estado diciendo en medios aquí. A mí me interesa más lo que no se ha dicho y lo que se ha perdido de vista. Eso es lo que a mí me interesa más dar a conocer aquí, como siempre a mi audiencia en estos videos de opinión en serio. ¿Qué es lo que no se ha dicho de esto? ¿Qué es lo que no se ha dicho? Que el propio gobierno de Estados Unidos violó su principio de presunción de inocencia al declarar culpable a García Luna. Ojo, no estoy defendiendo a García Luna y no estoy diciendo yo que no sea culpable. Nada de eso. Y lo he señalado desde hace mucho tiempo. Es lo de menos que la opinión de este humilde servidor pueda influir si digo que es culpable o si digo que es inocente. Y además ellos no lo necesitan. Nadie necesita que un ciudadano común y corriente defienda o no a un político, a un exsecretario de seguridad, a un funcionario público, lo que quiera. El objetivo de esto es, como les he dicho, es que aprendamos a ir más allá de lo que nos informan y de lo que nos dicen los políticos, de lo que nos dice López Obrador, de lo que nos dicen los opositores, siempre ir más allá. Porque esto que sucedió hoy debe de preocuparnos a todos los mexicanos en general. Estados Unidos está en periodo electoral y uno de los asuntos que está siendo muy comentado en ese país por parte de su opinión pública es precisamente el grave daño que están haciendo las drogas, concretamente el fentanilo, allí en Estados Unidos a ciudadanos estadounidenses. Y era de esperarse que en un periodo electoral pues se culminara la idea de que no es el gobierno estadounidense el culpable, sino es el Estado mexicano. Es de donde viene el problema del tráfico de drogas de México a Estados Unidos. Para nada, y lo he planteado aquí muchas veces, para nada el tratar siquiera o poner como posibilidad
que si bien pueden pasar, que si bien por corrupción, por lo que ustedes gusten y manden, se da el paso de las drogas de frontera, de la frontera de México a Estados Unidos, en Estados Unidos hay un crimen organizado que la distribuye. Y ante esa falta de combate a ese crimen organizado por parte de Estados Unidos, hace falta a quien echarle la culpa. Similar a lo que hace también México, eso es lo interesante. Es similar a lo que hace también México. El gobierno actual le echa la culpa al tráfico de armas de Estados Unidos a México, de la violencia que hay, que por cierto es más que la del gobierno de Calderón. Por cierto, es más, va a terminar este sexenio con más muertes que las de Calderón. Fíjense, eso es muy interesante. ¿Sí? O sea, de una u otra forma, todo este plan con respecto a las drogas le está funcionando mucho, tanto al gobierno mexicano como al gobierno de Estados Unidos. Pero en este caso en particular, digo, es muy preocupante porque el que Estados Unidos sea el que determine que, por ejemplo, el Estado mexicano tiene culpa de uno de los problemas que viven ellos en materia de seguridad y de combate al narcotráfico, puede traer consecuencias adelante que no sabemos. De entrada está más que claro que este veredicto de culpabilidad a García Luna va a ser la bandera de Chairos, de López Obrador, de Pigmenio Ibarra, de todos sus manipuladores de la 4T, ¿sí? ¿Por qué? Porque este veredicto, ojo con lo que voy a decir, este veredicto cumple a cabalidad lo que el presidente López Obrador viene haciendo desde sus mañaneras. Dar por cierto sin pruebas, ojo, sin pruebas, lo que a conveniencia del actual presidente toma para con ello estar simplemente yéndosele con todo a los opositores y a sus detractores y con ello seguir teniendo distraído al pueblo de México, bueno, a los que le creen principalmente, a millones que todavía le creen, de los principales problemas que se viven aquí, como la corrupción que continúa. Ahí está en el caso de Segalmex, que es mayor al de la estafa maestra y que está prácticamente en silencio. Ahí tienen el caso de los contratos, por ejemplo, para el hijo de Manuel Bartlett, que no obstante que transó al IMSS cuando en plena pandemia, todavía le siguen dando contratos en la 4T de López Obrador, los contratos de su prima, los videos. Fíjense, hablando de videos, es interesante el tema. ¿Por qué? Porque siquiera aquí hay algo más que los dichos de alguien en cuanto a las críticas y en cuanto a los cuestionamientos al gobierno de López Obrador. Están documentos de los portales de transparencia, están videos. Sí. Esto es muy interesante. En el juicio contra García Luna, a pesar de decir que contaban con millones de pruebas, no fue presentada ni una sola prueba. Y todo quedó en la decisión, todo quedó en los dichos de testigos protegidos. Algunos que fueron incluso capturados precisamente durante el periodo en el que Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública. O sea, eso es interesante por donde lo quieran ver. Sí. Sin duda esto tuvo que ver más con una decisión, digamos, política y en el corto plazo conveniente para ambos, porque no sabemos en el largo plazo, ¿sí? No lo sabemos. Porque Estados Unidos, el jurado, más bien dicho, el jurado, primero el juez Brian Cohen, que impidió la pretensión del abogado defensor de García Luna de presentar un testimonio del rey Zambada documentado de esos 7 millones
de dólares que habría recibido Gabriel Regino. Y después tenemos un jurado, ojo con lo que voy a decir, tenemos un jurado que vaya que le buscó y le buscó y le buscó porque tenía que ser unánime el veredicto. Tenía que ser unánime. Y este punto es muy importante, del cual he visto que ni expertos, ni medios, ni nadie habla. ¿Por qué tenía que ser unánime? ¿Por qué razón buscaron a ver cómo, pero que sea unánime? Bueno, pues por una simple y sencilla razón. Por el principio de presunción de inocencia en Estados Unidos, que fue violado a final de cuentas, aún con la unanimidad del jurado. Miren, aquí se los presento. Mundo Jurídico se llama el portal. Derecho Penal en Estados Unidos, presunción de inocencia. La presunción de inocencia es el principio jurídico según el cual una persona es considerada inocente de un crimen mientras no se demuestre su culpabilidad. Este principio tiene su origen en la Declaración de Derechos de 1689 de Inglaterra y se ha establecido como un derecho fundamental en la mayoría de las constituciones liberales. En el sistema judicial de Estados Unidos, la presunción de inocencia se ha establecido en el quinceavo enmienda de la Constitución, en la quinceava enmienda de la Constitución estadounidense. Pero aquí viene lo bueno. Fíjense cómo es el principio de presunción de inocencia en Estados Unidos. La presunción de inocencia es un principio jurídico fundamental que se encuentra en la base del sistema de justicia penal de Estados Unidos. Este principio se basa en el hecho de que todos los seres humanos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad de un delito de forma clara y convincente. Esa es la diferencia, por ejemplo, a lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de presunción de inocencia. En el caso de México se habla de que pues ahora sí que uno es inocente hasta que se le compruebe, culpabilidad en un juicio cumpliendo el debido proceso. En el caso del principio de presunción de inocencia de Estados Unidos, lo pone muy en claro, ¿sí? Hasta que se demuestre su culpabilidad de un delito de forma clara y convincente. Y a mí me podrán decir lo que quieran, pero el que se haya aventado días el jurado en buscarle y pedir a ver copias de otro, a ver, échenme el otro testimonio, a ver qué otra cosa, pues lo que no llegaban a la unanimidad. Eso está lejos de ser una manera clara y convincente. Y es lógico, porque quitando los dichos de los testigos protegidos, no se presentó ni una sola prueba. Es claro que por alguna razón, entre ellas, pues que quién sabe qué pudiera salir luego de la DEA, o qué pudiera salir del FBI estadounidense, o qué pudiera salir de presidentes estadounidenses, ¿eh?, que durante sus gobiernos enaltecieron también a García Luna. Quién sabe qué pudiera salir, y hay que frenarlo. Y hay que frenarlo. Así como en su momento el juez, repito, Brian Cogan, se frenó la posibilidad de que el abogado defensor de García Luna pudiera presentar el documento de ese testimonio que en su momento habría dado el rey Zambada de los sobornos que fue entregado, que dicho sea de paso, sí aceptó que entregó dinero a Gabriel Regino. O sea, eso es lo interesante de esto. Fíjense, Estados Unidos violó el jurado de allá, para este juicio de García Luna, violó el principio de presunción de inocencia de su sistema de justicia penal. Lo violó. Porque cuando algo se prueba de manera clara y convincente, el jurado no tuvo por qué hacer tanto pancho como se estuvo haciendo desde la semana pasada para deliberar. Lo dio en buen plan. Y eso está a la vista de todo mundo. Y es algo que nadie está hablando. Pero eso sí, ya están duro y dale haciendo el linchamiento político de Calderón, que tampoco voy a defender, ni les digo, ni falta que hace que un ciudadano común y corriente defienda o no a un político, a un funcionario, a un secretario, a un presidente. Sino porque
todo el fondo del asunto que nos hace ver, como yo lo planteé desde hace tiempo, como una farsa de juicio. Sí. Fíjense, acusa al Estado mexicano. Por un lado, se acusa al Estado mexicano por un lado. Y por el otro, se lava las manos el gobierno de Estados Unidos en cuanto al problema de drogas que hay en ese país. Simplemente poniendo el problema de que por qué llegan las drogas de México. Porque miren cómo está demostrado la colusión del gobierno en el tráfico de drogas a nuestro país. Ellos son los culpables. ¿Para qué? Pues para no tocar el que Estados Unidos, vuelvo a repetir, no combate a las mafias que en su país distribuyen esas drogas que le lleguen de México o de donde le lleguen. A ambos gobiernos en el corto plazo vaya que les conviene. Al de Estados Unidos porque vienen elecciones y está esa preocupación por el fentanilo. Y al gobierno mexicano, por supuesto, porque de ahí Andrés Manuel López Obrador y todo su séquito manipulador ya ya lo venían haciendo, han dado por hecho todo lo que se ha señalado de García Luna. Desde antes de que iniciara el juicio, pues ahora hasta más vuelo van a agarrar. Pero nadie les va a señalar que tiene más tinte político que de verdadera justicia el veredicto que se dio para García Luna. Tiene que ver más lo político que por justicia. Nadie lo está diciendo, nadie lo está señalando, nadie está poniendo sobre la mesa el por qué. ¿Sí? El por qué. La decisión de este tipo cuando el propio comportamiento del juez Kogan y el comportamiento del jurado demostraron que el principio de presunción de inocencia del sistema de justicia penal estadounidense simplemente fue violado. Está muy lejos de habérsele probado, como dice ese principio de presunción de inocencia, de ser probado de manera clara y convincente. Y fíjense lo que dice. Esto significa que el fiscal debe probar que la persona acusada es culpable más allá de toda duda razonable. Pues aquí ya hay una duda. Ya hay una duda. Bueno, varias. ¿Qué documento, audio, video, prueba hay de lo que dijeron los testigos protegidos? Y eso es una duda razonable porque no se presentó nada. Fíjense. Esto significa que el fiscal debe probar que la persona acusada es culpable más allá de toda duda razonable. Si el fiscal, si el fiscal no puede hacer esto, entonces la persona acusada debe ser absuelta. El propio principio de presunción de inocencia de Estados Unidos fue violado. Y todo para terminar llegando a una conclusión que simplemente le convenga a dos gobiernos, el de Estados Unidos al de México, y se acabó. Así o más claro quieren la prueba de que esto fue una decisión política y no de justicia. Ojo, vuelvo a reiterar, yo no defiendo a nadie y no defiendo a García Luna, sino que el hecho de que pasen una situación como esta que les estoy demostrando aquí en este programa, para mí, son tomadas de pelo. Que inclusive no solo se está haciendo al pueblo de México, sino al pueblo de Estados Unidos. Vamos a ver con qué sale mañana López Obrador. Ya de antemano ya se adelantó Noroña a decir, ya ven cómo tenía razón. Pues hasta el momento no se probó absolutamente nada. Así de simple. Y políticamente, pues, podrán tomarlo como quieran a conveniencia de lo que quieran.
como Fernández Noroña ya lo hace, como Mario Delgado, que ya hasta pide, dice que va a meter una denuncia para que se desaparezca el PAN. Va a denunciar al PAN, así, para que desaparezca el partido político del PAN. A mí me parece que está mal, ¿sí? O sea, a mí me parece mal, porque les digo, esa decisión abona para que aquí en México darle más vuelo a los juicios sumarios, que desde la presidencia en las conferencias mañaneras hace López Obrador. Ahora va a ser mucho más vuelo. Y es algo inédito. Es algo inédito. Sin pruebas, con puras habladas, simplemente se da por culpable a alguien a conveniencia en el corto plazo de Estados Unidos, de México, y mientras continúan los grandes problemas en Estados Unidos y también en México. Los grandes problemas de violencia, de drogas, de tráfico, de armas y de drogas y de lo que quieran, ambos países los siguen padeciendo. Porque ese es otro punto muy interesante. En el gobierno mexicano, por parte de López Obrador, pues, y de su séquito manipulador, todo es hablar desde aquel tiempo. Fíjense, desde aquel tiempo hablan de colusión. El gobierno de Calderón, así lo plantean, el gobierno de Calderón coludido con un cártel criminal. Cuando lo que hoy estamos viviendo los mexicanos, es un crecimiento de las bandas criminales en territorio, en delitos, en extorsiones, en cobro de piso. Entonces, aquí yo lo dije desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchos años lo dije aquí en este espacio que me doy en el YouTube. No se puede entender el crecimiento de las bandas criminales sin la complacencia de la autoridad. Y ahí tenemos para pensarle y para buscarle y para investigar más tiempo. Gracias a todos por haberme acompañado aquí en este comentario. Estén pendientes de los próximos. Y bueno, pues compartan toda esta opinión en serio en sus redes sociales, en sus contactos, y los que quieran apoyar para que continúen estos videos. Allí en la descripción del video encontrarán las opciones. Que Dios me los bendiga, pasen la chévere y nos vemos.